aparece este término dividido la masa aquí. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Vas ahí, Benito? Sí, ingeniero. Sí. ¿Te vas a pegar ya? ¿Todos están? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien, sigamos. Y la solución de este tipo es la solución de la homogénea X. La solución es la solución de la homogénea más una solución particular de la no homogénea. Y esta es esta. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el sistema está amortiguado, se introduce el efecto del amortiguamiento de esta forma. Y puede ser libre o puede ser también forzado. Siempre el sistema de referencia es este. Y en este caso vimos que la ecuación diferencial era o sea, fíjense que es esta misma ecuación o esta a la que se le suma un término que es el amortiguamiento, que está asociado con esto. Ahora, si además existe esta fuerza, está actuando esta fuerza, entonces la ecuación pasa a ser bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Bueno, ingeniero. entonces, estas vibraciones se llaman libres. Estas se llaman libres forzadas, porque aparece este término. Y estas se llaman libres porque no hay una fuerza externa, libre solamente la fuerza recuperada, y amortiguadas. Y estas se llaman, y estas de aquí, se llaman libres. Perdón, aquí cometí un error y nadie me dijo nada. Estas se llaman forzadas. Estas son libres, estas son forzadas, estas son libres amortiguadas y estas son forzadas amortiguadas. Forzadas y amortiguadas. Forzadas y amortiguadas. O sea, libres es que no hay una fuerza, no está esta fuerza. Eso es libre. Y forzada es que hay una fuerza externa que está excitando. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Bien. Entonces, vamos a ver ahora el caso de las vibraciones forzadas. Bien, si se analiza, se hace la suma de fuerzas en X, se obtiene que mg menos k por delta más x, este es el delta estático, que es la fuerza recuperadora elástica,
más tiene que ser igual a masa por aceleración. Recordando que mg es igual a k por delta, esto se puede ir con esto, entonces, y pasando este término al otro lado, nos queda que mx dos puntos más k por x, la ecuación que ya sabíamos y se dedujo, y ahora la repasamos. Si se divide por la masa, se obtiene esta expresión. Bien, bueno, ya sabemos que este término es omega cuadrado. Bien, hasta ahí todo bien. Y también sabemos, también se sabe que la solución de esta ecuación x de t es la solución de la homogénea más una solución particular de la no homogénea. Y esta la conocemos, vale a por e a la i omega t más phi. A por e a la i omega t más phi. Bien, ¿qué nos falta para resolver este problema? Falta encontrar una solución particular. Una solución particular. Bien. Entonces, se propone como solución particular la x particular de la no homogénea, que se propone es x, y la solución es x máximo por x máximo seno de omega ft. Entonces, si es solución, tiene que satisfacer la ecuación diferencial. Y la ecuación diferencial, recordemos que es esta. Bien, entonces la derivada primera tiene este valor y la derivada segunda será xm menos, porque la derivada del coseno es menos, bueno, si se sustituye en esta expresión, se obtiene pero este término no nos olvidemos que es omega cuadrado por x, que es esto, y esto tiene que ser igual a esta expresión. Bien, si de acá se saca factor común xm seno de f, seno de omega ft, me queda omega cuadrado menos es igual y simplificando esto
queda finalmente que la amplitud vale F0 sobre M sobre omega cuadrado menos omega F al cuadrado. Bien. Bueno. Omega menos omega. Bien. Entonces, si ahora sacamos factor común, esta expresión es válida, pero también podríamos sacar factor común omega cuadrado. Sacando factor común omega cuadrado, nos queda 1 menos y fíjense que esto es K sobre M. Esto también se puede expresar como K sobre M, y extremos con extremos, medios con medios, la masa se simplifica, entonces queda XM, extremos con extremos, medios con medios, F0 sobre K, que multiplica a 1 menos omega F cuadrado. Vamos a mantener el paréntesis. Bien. Bueno. Ahora, si ustedes, fíjense, toman un resorte cualquiera y le aplican una fuerza F0 en condiciones estáticas, esto se estirará delta. O sea, F0 va a ser igual a K por delta estático. O sea que F0 sobre K es el delta estático para esta fuerza. Es el desplazamiento estático para esta fuerza. Entonces, esto puede ser sustituido por el desplazamiento estático que genera la fuerza F0. Y si yo paso dividiendo, esto tiene una expresión adimensional muy interesante, que la amplitud dinámica máxima referida a la amplitud, a la deformación estática generada por la amplitud de la fuerza excitadora, F0, es 1 sobre este término que también es adimensional y que depende de la relación de frecuencias entre la frecuencia propia y la frecuencia excitadora omega F. Bien, entonces si uno grafica, esta es una función del tipo, si a esto se le da el nombre de I, si a esto se le da el nombre de I y a esto se le da el nombre de X, esta es una función del tipo I igual a 1 sobre 1 menos X cuadrado. ¿Se acuerdan de esa función? ¿Están por ahí o estoy hablando solo, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Es la de Gauss. ¿Se va entendiendo? Sí, No es la de ingeniero. Gauss. No es la de Gauss, es una hipérbola con asíntota. Asíntota, esta función se hace indeterminada cuando este término se hace cero. Entonces, si uno grafica XM sobre delta estático en función de omega F sobre omega, para este término igual a 1, para omega F sobre omega igual a 1,
Entonces, fíjense, si me acerco por izquierda, tomo este límite lateral, con un número menor que 1, este número es menor que 1. Entonces, esto es positivo. Si me acerco con un número mayor que 1 al cuadrado, esto es negativo. Esto es así. A ver, o estoy equivocado. ¿Dónde está esto? Sí, está bien. Esto está bien. Esto es así y esto es así. Fíjense que cuando me acerco por este lado, me acerco hago este límite lateral. Este es un número menor que 1. Un número menor que 1 al cuadrado es menor que 1, esto es positivo. Entonces, esto es infinito positivo. Y cuando me acerco por este lado, este número es mayor que 1, esto es negativo, es infinito negativo. ¿Sí? Y cuando esto tiende a infinito, 1 sobre infinito es 0. Y cuando esto tiende a 0, esto tiende a 1. O sea que esta es la gráfica, ¿se ve? Se hace infinita para omega f igual a omega. Omega f sobre omega igual a 1. Y esto es así. Bien. ¿Qué significa? Que la amplitud, miren qué interesante, jóvenes. En condiciones estáticas, la deformación xm sobre delta vale 1. En condiciones estáticas. Bien. Ahora, para cualquier condición dinámica, siempre es mayor que 1. Y para esta relación de frecuencias tiene infinito, porque no hay amortiguamiento. No hay amortiguamiento. Y cuando estoy de este lado, esto tiende a 0 y tiende a hacerse negativo, o sea que es mayor que la estática, porque aquí es menos 1, solamente que en contrafase. Esto es menos 1. El signo negativo es que si es x negativo, es en contrafase. Y esto es el signo positivo, o sea que si esta es la masa y este es el sistema de referencia, esto es x positivo y esto es el x negativo. Bien, fíjense que para la condición omega f aproximadamente igual a omega, la amplitud xm sobre delta tiende a infinito, más o menos infinito. O sea, se amplifica, es lo que se llama esta asíntota, cuando la frecuencia excitadora de la fuerza con redundancia que está forzando el movimiento, cuando esta frecuencia se aproxima a la frecuencia propia, se dice que uno tiene resonancia. Y es un fenómeno extremadamente importante en la ingeniería hidráulica, la ingeniería mecánica, la ingeniería aeronáutica. ¿Estamos de acuerdo? Resonancia. También hay resonancia de otro tipo en ingeniería eléctrica para los que han estudiado circuitos o están estudiando circuitos. Resonancia. ¿Qué significa que hay resonancia? Que la amplitud tiende a infinito en ausencia de amortiguamiento cuando la frecuencia de la fuerza excitadora se aproxima a la frecuencia propia del sistema. ¿Se entendió el concepto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, ¿se entendió? Sí, no. Bien. Ahora, vamos a poner un ejemplo muy práctico. Ustedes lo han visto muchas veces, pero que no saben de qué se trata o no sabían. Si ustedes toman un ventilador y lo hacen girar con velocidad omega, un ventilador de pie, de esos que uno tiene en casa, y le da uno velocidad, número de revoluciones, frecuencia 1, no pasa nada. Aumentar la velocidad, frecuencia 2, no pasa nada. Aumentar la velocidad, frecuencia 3 y empieza a vibrar el ventilador. ¿Han visto que vibra? Pues en algunos vibra en 2, en otros vibra en 3. ¿Se han dado cuenta de eso? Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Cuando ustedes le dan omega 4 o omega 5,
si vibra aquí, aquí no vibra, aquí no vibra y aquí sí vibra. ¿Qué está pasando, jóvenes? Que esta frecuencia, que es la frecuencia externa, porque viene asociada con la fuerza externa, que es la que transmite el motor, omega 3, que es la frecuencia externa, es aproximadamente igual a la raíz de K sobre la masa del ventilador. Y K es la constante propia de todo el sistema del ventilador, que tiene que ver con el material esencialmente de que está compuesto el ventilador. ¿Se entendió? Entonces, ese fenómeno que uno observa en el ventilador se observa también en infinidad de casos. Por ejemplo, esos antiguos Jeep Toyota de la década del 70, que son medio de esta forma, los ubican, que son así, o los Land Rover también antiguitos, ¿no es cierto? Que son así medio tipo caja de zapatos, digamos. Bien, entonces cuando van a una velocidad de 70 kilómetros por hora, empiezan a vibrar en este sentido. Empiezan a moverse, de un lado bambolean. Uno pasa a 75, 80 o se mueve con 60 y no pasa nada. Pero alrededor de 70 hay un bamboleo y eso se debe a que con respecto a este eje, la frecuencia de oscilación de los cilindros, porque el cilindro sube y baja, sube y baja, sube y baja. Por ejemplo, si es 4 en línea o 8 en B o 6 en línea, depende cómo sea el motor. Por ejemplo, si es 6 en B, los cilindros están así, ¿no es cierto? Este es el motor, se ubican, ¿no es cierto? ¿O no se ubican? Sí, sí, sí. Entonces, estos son los cilindros. Acá hay un cilindro que sube y baja, y aquí hay otro que sube y baja, y aquí hay otro que sube y baja, y lo mismo aquí, sube y baja, esto es 6 en B, o puedo tener 4 en línea, por ejemplo, entonces tengo solamente 4 cilindros así, digamos. Si este es el motor así, entonces tengo solamente 4 en línea, un cilindro, 2 cilindros, 3 cilindros, 4 en línea, esta es la caja. Entonces sube uno, baja, sube, entonces la frecuencia excitadora, el omega F, es la frecuencia con la que oscilan los cilindros. En este caso sube y baja, tienen una frecuencia propia, tantas revoluciones por minuto. Esa frecuencia excitadora coincide con el sistema masa-resorte, con la frecuencia propia de todo el chip, en particular de sus amortiguadores, porque aquí yo tengo los amortiguadores, ¿lo ven? Entonces yo aquí tengo 2 amortiguadores que están en paralelo. Entonces este sube, este baja, este sube, este baja, entonces empieza a vibrar en este sentido, ¿se entiende? Bueno, esos típicos problemas, por supuesto, en este caso, la amplitud de la oscilación se agranda. Si uno grafica, la amplitud hace esto, pero no tiende a infinito, sino que sube y se amortigua. Este máximo se debe a que también aquí está actuando el amortiguamiento. ¿Se entendió el concepto, jóvenes? Sí, ingeniero, se entendió. Ingeniero. ¿Todos lo entendieron? Tengo 49 registrados. ¿Todos lo entendieron? Disculpe, ingeniero, yo tengo una pregunta. ¿A qué se refiere Bien. con que esté en fase y esté en contrafase? Que cuando el uno en fase, un segundo. Si esta es una oscilación, ¿de acuerdo? Estas dos oscilaciones, ¿se ven? Sí, ¿Se ven o no se ven? se ve que... ¿Cómo están? Están en fase. iguales. Claro, están en fase. Ahora, vamos a dibujar en contrafase. ¿De acuerdo? Sí.
Mi dibujo no es perfecto, pero se entiende, ¿no es cierto? Es que el lápiz digital, ahí está. Entonces, estas están en contrafase. ¿Qué significa en fase? Que cuando esta sube, la que está en contrafase baja. Cuando esta baja, la que está en contrafase sube. Mientras que cuando están en fase, esta sube y la otra sube. Perfectamente. Cuando hay un desfasaje parcial, esto es fase y esto es contrafase. O sea, están desfasadas, esto el ángulo phi es 0. En este caso el ángulo phi es pi. Y cuando hay un valor intermedio, que no están ni en fase ni en contrafase, sino que solamente están desfasadas, los movimientos se expresan así. Una oscila así y la otra se mueve así. Estas están desfasadas, ¿se entiende? Esto es desfasado. Esto es en contrafase, o sea, desfasada pi. Esto es desfasado pi. Esto es desfasado un ángulo phi y la otra en fase, cuando phi vale 0. ¿Respondí su pregunta, joven? Sí, ingeniero, claro. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos. Bien, si se entendió el concepto de resonancia, ahora fíjense que la solución de la ecuación X va a ser la amplitud por E a la I omega t más phi, que es la solución de la homogénea, más la solución de la no homogénea, que es en xn por el seno de omega f t. Pero ya determinamos que esto puede expresarse como delta por 1 sobre menos omega f sobre omega al cuadrado. Bien, o también, si quieren, esto puede expresarse como f0 sobre k. Bien, bueno, resolvamos ahora. Aquí todavía nos está faltando determinar cuánto vale A y cuánto vale phi, porque xm ya lo conocemos, está aquí. Y omega f es un dato, es la frecuencia de la fuerza excitadora. ¿Cuánto vale A y cuánto vale phi? Para eso necesitamos las condiciones iniciales. Bueno, resolvamos esto para la condición inicial como está en el apunte, que partimos del reposo x0 para t igual 0 y x punto es igual a 0. Bueno, derivamos esta expresión una vez, dos veces, sustituimos. Les dejo el álgebra, no nos vamos a entretener con eso, y nos queda que A vale f0 por omega f sobre omega al cuadrado sobre omega menos omega f al cuadrado. Bien, bueno, y si hacen el álgebra, que esa no es la idea, porque es una álgebra muy simple que está desarrollada en el apunte, entonces, haciendo el álgebra, o sea, si sustituimos, ¿qué significa hacer el álgebra? Determinamos esto aquí y se determina que phi vale Pi medio. pi medios, ¿no es cierto? Phi vale pi medios, entonces phi vale pi medios. Entonces, en esas condiciones, haciendo el álgebra, llegamos a esta expresión. X es igual, ¿dónde está? A esta expresión. X es igual, es complicado la pizarra digital, jóvenes. X es igual a
¿En cuántas materias tienen pizarra digital? Ninguna, ingeniero. Es un problema. Hay que manejar la pizarra digital. ¿Y cómo les dan? ¿Con diapositivas? Puro PDF, no, ingeniero. Puro PDF. Bueno, sigamos. Ustedes tienen el apunte en su casa que es el PDF. Ahora hagamos la pizarra y del desarrollo. Yo haré mi esfuerzo. Esto es F0 por omega F. Son omega 0. Y esto es omega. Este omega 0 es lo mismo que omega, ¿ya? Si ven en el apunte uno o el otro es lo mismo. Es un tema para no armar lío. Bueno, pero ese lo desarrollamos con el coseno de phi, entonces nos queda el seno de omega ft menos más f0 más F0 sobre omega cuadrado menos omega F cuadrado por el seno de omega F t. No se olviden que F0 es F0 sobre la masa, ya, para que no nos confundamos. Bueno, listo, jóvenes. Si ahora recordamos la expresión de trigonometría, el seno de alfa menos el seno de beta, en función de eso es igual a el coseno por el seno. Esto es igual al coseno por el seno, ¿no? Con esa expresión, sustituyendo como está en el apunte, ¿no? Al final se llega a esta expresión, que esto es lo que quiero que hagamos la física. X es igual al cuadrado menos omega f cuadrado, que multiplica al seno de delta 2 sobre t. Ahora vamos a ver qué es delta, y que multiplica el coseno de omega más omega sobre 2 por t. Y este delta es la diferencia, es omega f menos omega. Bien, bueno, esto en definitiva si graficamos esto, si ustedes grafican esto, ahí lo vamos a poner, estas son dos funciones, una función coseno y una función seno. Bien, una función coseno y una función seno. Entonces, si graficamos primero x, como es el producto, graficamos una y graficamos la otra. Entonces, fíjense que tenemos un envolvente que hace esto, que es una función trigonométrica. ¿De acuerdo? Esta es la rama positiva y esta es la rama negativa. Así. Y esta otra oscila dentro de la interior, que termina siendo la función bueno, quizás las oscilaciones no están bien contadas, pero no importa el gráfico. Fíjense que ¿qué pasa? Cuando esta función y esta función están en contrafase, estamos aquí, porque las oscilaciones, las amplitudes se anulan. Y cuando esta función y esta función están en fase,
estamos en el máximo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando están en fase, la onda se amplifica. Cuando están en contrafase, se anulan. Y tenemos una frecuencia, que es esta, que sube y vuelve a subir. Tenemos una frecuencia, que es esta, delta sobre 2. Y tenemos otra frecuencia, que es esta, que hace esto así, y esta otra, que es la envolvente, la de periodo largo. Entonces, estas oscilaciones, ¿no?, se producen de esta forma. Una amplifica y modula a la otra. Una amplifica y modula a la otra. Ahora, si se da un paso adelante en el análisis y se trabaja el concepto de que este seno de delta para pequeñas oscilaciones lo convertimos, fíjense que el seno de delta, el seno de tita es esta función, igual seno de tita. Y si graficamos igual a tita, tendremos esta función. Entonces, en todo este rango, en toda esta zona, fíjense que esta función coincide con esta. Pero claro, aquí ya hay este error, ¿lo ven el error? Este es el error. Y en esta zona coinciden. Esto es lo que se llama pequeñas oscilaciones. Tita muy pequeño. Entonces, para tita muy pequeño, esta expresión se puede aproximar como delta sobre 2 por t, que es una línea recta. Entonces, esta amplitud cuando hay resonancia termina siendo una curva así y las oscilaciones crecen indefinidamente. Esta es la condición omega f aproximadamente igual a f, que es resonancia cuando se cumple esta condición, o sea, delta se aproxima a 0, y si delta se aproxima a 0, delta sobre 2 por t es muy pequeño y el seno de delta sobre 2 por t se aproxima con delta sobre 2 por t. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, hasta aquí. La clase que viene terminamos vibraciones y estamos listos para el parcial. ¿Cómo les está yendo con el resto? ¿Cómo les está yendo con la práctica, el resumen, la teoría, el estudio? ¿Van bien? Sí, ingeniero. Bueno, Ingeniero. ya. Entonces nos queda solamente vibración, introducir el concepto de amortiguamiento. El próximo martes y terminamos el capítulo. Y el jueves es el parcial, ¿no es cierto? Sí. Bien. Ya. Listo, jóvenes. Nos vemos el martes. Estudien mucho, ¿ya? Y se cuidan porque estamos en el máximo del COVID. Hasta el martes, jóvenes. Hasta luego. Chao. Te cuida.